Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, hoy es viernes 26 de septiembre del año 2025 y esta es la página La Tijera. Pues mi gente, en las últimas horas se han estado moviendo mucho las fichas, vimos la entrevista que dio en Nueva York en su reciente visita, solamente hace 2 días, el vicecanciller del castrismo eh, López de Cosío, Fernández de Cosío, mejor dicho, este señor Fernández de Cosío, Carlos Fernández de Cosío, pues manifestó a una televisora estadounidense en perfecto inglés que el régimen opresor castrista seguiría manteniendo su apoyo político a la narcodictadura de Nicolás Maduro, pero que no participaría directamente en un conflicto entre los Estados Unidos y Venezuela, que eso estaba descartado, o sea que las Fuerzas Armadas castristas no participarían, cuando todos sabemos que dentro de Venezuela en estos momentos hay muchísimos militares del castrismo, muchísimos oficiales de inteligencia y pudieran estar moviendo en estos vuelos desde Asia, Caracas, oficiales del ejército castrista en función de dirigir, adiestrar y preparar a las Fuerzas Armadas venezolanas para una inminente intervención de los Estados Unidos en Venezuela. En las últimas horas, el gobierno de los Estados Unidos, aunque inicialmente se había hablado que la 82 División Heliotransportada se encontraba allá en el Caribe, esa noticia aún no está confirmada por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, o sea, por el Departamento de Guerra, antiguo Departamento de Defensa, pero lo que sí han confirmado, y lo ha confirmado la Marina de los Estados Unidos, es que la 22 Unidad de desembarcos navales de la Marina de los Estados Unidos se encuentra en estos momentos en el Caribe después de haber participado en Puerto Rico en unos ejercicios navales de desembarco. Una de las unidades más poderosas que tiene la Marina de los Estados Unidos está apoyando en estos momentos al Comando Sur, al Ghost Guard, o sea, al Servicio de Guardacosta de los Estados Unidos y a las fuerzas que ya se encuentran en el Caribe combatiendo el narcotráfico del Cartel de los Soles dirigido por Nicolás Maduro y la cúpula militar venezolana. Pues las fichas se están moviendo bastante rápido y aunque Washington no ha hablado del tema, se espera que en los próximos días, tan pronto como en esta semana que comienza, finalmente se tome una decisión con el tema de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro sabe que está en capilla ardiente y Cuba no está en ninguna disposición, por lo menos de dientes hacia afuera, de brindarle un apoyo militar. Aunque recuerden que Cuba históricamente ha mentido al respecto, porque cuando fue la Operación Carlota en Angola, el régimen castrista siempre negó la participación de militares hasta que ya fue evidente cuando empezaron a caer militares cubanos en el conflicto angolano y sudafricano. Entonces, no se les puede creer porque en lo más reciente, la invasión rusa a Ucrania, también hemos visto que miles de mercenarios cubanos han participado en esa invasión. Muchos de ellos han muerto y muchos de ellos, sus familiares aún no han podido recibir ni sus restos mortales ni la compensación económica que el régimen de Vladimir Putin le había ofrecido a esos mercenarios cuando firmaron su pacto con la muerte, ¿no? Participando en la invasión rusa a Ucrania. Muchos también están allí, son prisioneros de guerra, uno recientemente creo que fue liberado. Y realmente el régimen, aunque no ha reconocido la presencia militar cubana en la invasión ucraniana, tenemos muchísimos casos documentados donde sí, efectivamente, altos oficiales de las Fuerzas Armadas castristas participaron en Moscú y en Bielorrusia en la firma de tratados y de acuerdos con el ejército ruso para enviar jóvenes cubanos a pelear en la invasión a Ucrania. El tema cubano se está moviendo básicamente en la incertidumbre sobre la información que salió en los últimos 2 o 3 días sobre la presunta gravedad, ¿no?, de salud del dictador cubano Raúl Castro Ruz. Pero yo me pregunto en qué cambiaría Cuba con la muerte de Raúl Castro. Lo primero que cambiaría sería que ya la dinastía Castro, los artífices y creadores del régimen opresor castrista, ya no estarían en el poder porque Fidel Castro partió al infierno en el año 2016, 25 de noviembre, y Raúl Castro, si ya finalmente feneció como muchos lo desean y como debiera ser por ley de la vida, porque tiene 94 años, pues dejaría al final el legado este de miseria, de desgracia, de desesperación, de muerte, un legado que en las últimas horas dio otra víctima más, una joven madre de 2 niñas en La Guinera,
que su esposo la estaba esperando en la casa, tuvieron como una discusión, algo así. Ella se fue a celebrar al Parque Lenin y nunca llegó. En las últimas horas le acaban de confirmar a la familia que la joven fue hallada muerta en áreas del Parque Lenin. Y este es el panorama cubano, es un panorama de violencia, es un panorama de intranquilidad ciudadana, es un panorama de una crisis sanitaria que se va agravando cada día, porque mientras el doctor que habló sobre la pandemia también siempre, Durán, en la televisión, el director de epidemiología del Ministerio de Salud Pública castrista, dice que está controlado, que está bajo control estas nuevas epidemias de fiebres, de oropuche, de dengue, de catarros, de dolores musculares, de la que no se sabe realmente cuáles son las causas y orígenes, aunque la situación sanitaria en Cuba cada vez se va agravando y vemos como los basureros, las zanjas de aguas bañales llenas de mosquitos, la falta de medicamentos, la crítica situación en los hospitales, pues va a traer como consecuencia, ¿no?, una crisis sanitaria más aguda de la que está padeciendo el pueblo en estos últimos tiempos. Pero mientras esto sucede, el dictador designado del castrismo, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que va a cargar con todas las culpas de Raúl y de Fidel Castro, al morir Raúl Castro ahora, si ya recientemente o está a punto de morir o ya lo hizo, Díaz-Canel desde la Rentén en Santiago de Cuba le prometió al pueblo cubano que para este fin de año iba a resolverse el problema energético del país y que se iban a resolver 2 o 3 problemas más. No sé qué nivel de seguridad tendrán, no sé qué pueda tener debajo de la manga, aunque sé que no tienen nada. Lo único que la dictadura quiere es ganar tiempo para seguir sosteniéndose en el poder, violando los derechos fundamentales y elementales del pueblo cubano. Lo que ha hecho en estos últimos 66 años será lo que hará cada día más que se mantenga en el poder ese régimen opresor. Sería ideal, sin incitar a nadie, que de ambas orillas, los cubanos desde aquí, desde el exilio, desde los Estados Unidos, que somos millones de cubanos, más los millones de cubanos en la isla, pudiéramos unirnos un mismo día en una fecha histórica, cualesquiera que fuera el mismo 10 de octubre o fuera el 7 de diciembre, que se cumple un aniversario de la caída en combate de Antonio Maceo, uno de los próceres de nuestra independencia, que luchó por la libertad y por el fin del colonialismo español y hubiera luchado ahora contra la narcodictadura castrista si estuviera vivo en Santiago de Cuba, disculpen, pues sería muy bueno que nos uniéramos todos y, por ejemplo, desde aquí, desde los Estados Unidos, miles, cientos de miles, pudiéramos bien ir cientos de miles de cubanos a Washington en una de esas fechas a pedirle a la administración Trump, que finalmente a los legisladores cubanoamericanos que nos apoyen en eso, pedir el fin ya de la tiranía opresora castrista, sin piedra, sin palo, en Cuba, cuando hayan 100.000, 200.000 cubanos frente a la embajada de los Estados Unidos pidiendo la intervención humanitaria a los Estados Unidos y el fin del castrismo, yo les garantizo que esa dictadura no aguanta 7 días de los cubanos silentes, sentados allí, cientos de miles de cubanos. Ellos no tienen policía ni tienen fuerzas represoras capaz de poder contra cientos de miles de cubanos callados frente a los ojos del mundo en la embajada de los Estados Unidos, frente a esa ignominiosa tribuna que ellos declararon antiimperialista, donde que han hecho o no han hecho otra cosa que seguir empoderando al castrismo opresor del pueblo cubano, pedir el fin del castrismo opresor, una intervención humanitaria de los Estados Unidos y de los organismos internacionales y los países libres y que estén realmente comprometidos con los derechos humanos y con el fin de la tiranía opresora castrista. Y yo le digo a usted que esa dictadura corta y clava, se largan, porque tienen que largarse, porque no van a hacer nada por revertir la desgracia, la miseria, la desesperación, el caos que han sembrado dentro de Cuba en los 66 años de dictadura. Esta es la realidad. Lázaro Alonso Sánchez, saludos desde Cienfuegos, Cuba, bendiciones igual para usted. Carmen González, buenos días y bendiciones. Miguel Ángel Espinosa Rivera, good morning Juanito, bendiciones para ti. Igual para ti, Miguel, mi hermano. Y nada, mi gente, yo les dejo a ustedes lo que está sucediendo, el acontecer reciente. Dios quiera que finalmente Washington tome la decisión más acertada y saquen ya a Nicolás Maduro del poder, porque Nicolás Maduro y la narcodictadura de Venezuela en los últimos 26 años se ha convertido en un importante soporte económico de la dictadura opresora castrista, la madre de todas las dictaduras de Latinoamérica, la culpable de todos los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en las últimas 6 décadas en Latinoamérica, de socavar la democracia en los Estados Unidos, en Europa y en todos los países donde a través de sus grupos de solidaridad con el régimen opresor
el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que es un instituto de inteligencia, un instituto de desinformación, un instituto de penetración ideológica comunista en los países a donde han llevado su ideología de miseria, de odio y de muerte, han hecho muchísimo daño, no solamente al pueblo cubano, sino a todos los lugares donde el castrismo opresor en estas últimas 6 décadas ha puesto su pie. Aymara Rodríguez, bendiciones, paisano, bendiciones, mi hermana. Dios quiera que podamos pronto estar en una regla libre para reconstruirla, porque han acabado con nuestro pedacito de patria. Regla está acabada, regla está destruida, ya no existe ni el 300 aniversario, ya no existe ni las 3 cruces, ya no existe nada en regla, el parque está desbaratado, el ayuntamiento de regla que no lo construyó el castrismo, donde ahora tienen su poder popular, está hecho leña, el emboque lo desaparecieron con la chusmita ahí, el embarcadero de las lanchitas. Cuba está destruida completa, señores. La industria de Regla era una de las ciudades más industriales de Cuba y de La Habana, y Regla, toda la industria se ha destruido igual. La fábrica de la textilera, el Llerena, todos esos lugares están destruidos. El Arcoíris y el Cabaret es un desastre. Regla, el estadio Gabán Lobo, otro desastre más. Todo en Regla es un desastre. Obras Marítimas está abandonado allí, y los pocos barcos que quedan se están muriendo en el Ferrumbre ahí encallados en lo que era antes Obras Marítimas. Y ese es el panorama que han dejado de nuestra patria después de 66 años de una tiranía destructora y genocida, que lo único que ha hecho es robarse el erario público del pueblo cubano, seguir viviendo, manteniendo al pueblo bajo el hambre, la miseria y la represión, y un día tendrán que pagar por sus crímenes de deshumanidad contra ese pueblo oprimido. Miguel Fade, buenos días y bendiciones. China Ramírez, buenos días, mi vida, bendiciones. Acaben ya de venir por Cuba, por favor, ya no podemos más con todo lo que tenemos aquí. Pero China, tienen que pedirle ustedes, tiene que salir el pueblo cubano completo, vuelvo y te lo repito, sin romper nada, sin virar una patrulla, sin partir una vidriera, sin saquear un negocio, sin irle arriba a un esbirro de la policía castrista, simple y llanamente decirle a ese policía que te viene a dar, decirle: ven, súmate, tú eres pueblo, tú también estás pasando apagón, tú también tienes un hijo enfermo con esta epidemia que ha provocado el castrismo con la situación sanitaria que hay en el país, tú tienes a tu hijo yendo a la escuela después de trasnochar por los apagones, con los zapatos rotos, con la mochila desbaratada, con libros viejos a punto de caerle el aula arriba. O sea, tienen que ponerse de acuerdo ustedes mismos los cubanos y clamar y pedir por su libertad. Y entonces el mundo escuchará su clamor y finalmente los apoyará para que Cuba alcance lo que tanto necesita y urge, que es la libertad. Y Liandra Rodríguez, buenos días y bendiciones. Ojito Morera, ahora con la mujer asesinada, ¿y qué tiempo la policía se demorará en encontrar al asesino? Y con Cal Viva, en menos de 24 horas encontraron al asesino. Así mismo, Ojito, no lo encontraron, inventaron un asesino, porque primero había una persona. Esta persona salió, declaró que no era responsable, había un cuchillo, estaba el arma de Cal Viva. Ahora, ¿qué es lo que hay? Un nombre de una persona que cuando tú la googleas y la buscas en las redes sociales no existe, no tiene ningún tipo de rastro. No hay una imagen, porque la dictadura nunca pone imagen y da las noticias a media y a conveniencia, y ahora no se sabe ni lo que está pasando. Luis Venta, buenos días, mi hermano, bendiciones. Miranda López, buenos días para todos. Nada, mi gente, que tengan un lindo día. Muchísimas bendiciones, les deseo un buen fin de semana, muchísimas cosas buenas, les deseo sobre todo al pueblo cubano que finalmente despierte de su letargo y serán apoyados ante el mundo entero. Hoy está Trump, hoy el panorama es totalmente distinto al que tenía Cuba en el año 2021, el 11 de julio, cuando Joe Biden le dio la espalda al pueblo cubano y se sentó con una falsa sociedad civil cubana en el exilio, a los que le prometió y los que se dejaron creer que les habían prometido internet, mayores sanciones contra el régimen castrista y un camino rápido hacia la libertad. Todo fue una gran mentira. La administración Biden permitió y se prestó para que le dieran el alivio económico que necesitaba el régimen castrista para poder empoderarse y seguir montando MIPYMES y negocios de los hijos, nietos y testaferros de la dictadura castrista, y aquel internet de 3 meses que iban a poner free para que no volviera a suceder la censura que hubo el 11 de julio del 2021 y que nos prometió la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar, nunca se materializó.
aquellos cambios trascendentales que supuestamente la administración Biden le prometió al músico cubano que estuvo allí junto a políticos supuestamente y esa sociedad civil del exilio que nunca ha alzado su voz para nada por la libertad de Cuba y por el fin del castrismo y por una intervención militar de los Estados Unidos para acabar de una vez y por todas con el régimen opresor castrista, siguieron ganando votos, siguieron en su vida política haciendo muchísimo dinero y el pueblo cubano y sigue esclavizado. Pero una cosa sí les puedo asegurar, con Trump otro gallo cantará. Si Donald Trump, siendo ahora el presidente de los Estados Unidos y como lo ha venido prometiendo desde el año 2016, nos ha dicho que si el pueblo cubano se lanza a las calles a pedir una intervención humanitaria y el fin de la dictadura castrista en masa, como ocurrió el 11 de julio del 2021, él va a hacer todo lo que esté a su alcance para alcanzar la libertad del pueblo cubano. Yo les aseguro que si ese escenario se diera en estos momentos, que ya no se ha vuelto a dar y debería darse ahora tan pronto como yo estoy hablando con ustedes, los cubanos deberían pensar que quieren, seguir esclavizados bajo el castrismo, esperar hasta el año 2028, que Dios quiera que salga otro gobierno republicano, a ver si pudieran resolver su problema. Señores, si ustedes no claman por sus propios derechos, nadie se los va a garantizar. En las manos del pueblo cubano, vuelvo y les repito, está el fin de la tiranía castrista, el fin de esta agonía que llevan casi 3 años con desabastecimiento, con problemas energéticos diarios, con hambre, con miseria, con los hospitales destruidos, con el país anegado en basura, anegado en escasez y en desgracia, con una intranquilidad ciudadana como nunca. Si ustedes mismos, cubanos que están padeciendo esta desgracia, no se unen y acaban de salir de una vez y por todas a reclamar el fin de la tiranía opresora castrista, van a tener dictadura por años. Porque el gobierno de los Estados Unidos, vuelvo y les repito, está mirando. El presidente Trump está en la mayor disposición de apoyar 100% al pueblo cubano en sus aspiraciones de libertad. Pero ese pueblo cubano es el que tiene que clamar primeramente por ella. Nada, mi gente. Miguel Baños Dupont, buenos días. Creo que lo que deben hacer es quedarse en su casa una semana y verán cómo se cae la dictadura. Pero si la dictadura ahora mismo en fin de año les da 7, 6, 8 días y les paga con los papeles esos que no sirven para comprar ni un cantón de huevo, un mes de salario, al régimen no le importaría tampoco que el pueblo completo se quedara dentro de las casas. ¿Sabes por qué? Porque los lugares esenciales, los que realmente le están produciendo dinero a la dictadura castrista, todos están comprometidos. Son militantes del partido, de las Fuerzas Armadas, son oficiales activos de esas organizaciones políticas del régimen castrista, son los cómplices y son los que están haciendo dinero, los que están montando MIPYME, los que les dejan robar y malversar, y esos son los que finalmente le interesa al régimen. Porque mientras en Cuba no hay un aguacate, no hay un mango, no hay langosta, no hay camarones, no hay pescado, no hay café, no hay leche, el régimen opresor castrista exporta todas esas cosas alrededor del mundo. Y pruebas hay miles en las redes sociales. Cualquier cubano de los que me ve a través de la tijera puede poner aquí en mis publicaciones lo que le estoy diciendo, las pruebas de que el régimen opresor castrista exporta de todo lo que pudiera darle al pueblo cubano para alimentarse. Pero los que trabajan en esos negocios de exportación, en esos negocios que le representan muchísimo dinero al castrismo, están comprometidos hasta la médula con ese régimen y no representan ni el 10% de la población. Eso se lo puedo asegurar a todos ustedes. Pero nada, mi gente, les deseo muchísimas bendiciones, un lindo fin de semana, libertad para el pueblo cubano, para los presos políticos, el fin de la tiranía castrista. Y recuérdense, mi nombre es Juan Echezábal y esta es la página La Tijera. Dios me los bendiga.